habíamos comunicado con Martín Granowski, que ha escrito viernes, sábado, domingo, todos los días, página 12 sobre este tema y que lo ha analizado desde distintas visiones. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Carlos Montero y Néstor Néstor que no sea un espejo, ¿no? Pero, perdón. Sí, te saludamos desde acá, desde Radio Onda Latina. ¿Qué me decías, que no querías ser un espejo? Espero que no, ¿no? No, yo espero que no, pero los factores se mueven de esa manera, los medios de comunicación, con O Globo, el Poder Judicial, los factores económicos. Digo, algo uno lo tiene como parecido a lo que se intenta hacer acá, ¿no? Sí, ahí lo que hay en Brasil ya es un golpe, digo, esto es el golpe dentro del golpe. En Brasil ya hubo un golpe de Estado. Yo leí estos días que se vulneraron las formas democráticas, en realidad en Brasil ya están vulneradas las formas democráticas. Esto es una vuelta de tuerca dentro de eso, porque acá hubo un golpe que empezó en abril del 2016 y triunfó unos meses más tarde cuando Dilma fue derrocada en un juicio político sin elementos. Es como hacer un juicio político acá a un presidente o una presidenta que hubiera, por ejemplo, hecho presupuestariamente, ni siquiera financieramente, resignación de partidas a fin de año, tan ridículo como eso. Aunque no crea, hecho Brasil siempre se hizo siempre. Martín, aunque no crea, es así, digo, fue un problema casi contable, de burocracia estatal. Dice, yo la partida la pongo acá, la pongo yo, no, juicio político. Es eso, pero no fue afanada esa partida, no fue al bolsillo de Dilma ni al de nadie, no, tal cual. Fue un problema de oportunidad, la pongo acá, la pongo después, pero nadie se llevó la guita. Fue suficiente para echarla, digo. Esta es la gravedad de un poder judicial que tomó esta denuncia y un poder político desde el Congreso, acompañado por O Globo, permitiendo que esto se convirtiera en un hecho gravísimo para la vida institucional de Brasil. Echar a la presidenta. Sí, eso es la primera parte. Y la segunda parte es el apresamiento de Lula, que todavía no está cerrado en términos procesales. Yo no me quiero hacer procesalista, y menos el procesalista brasileño, mucho más complejo todavía en un caso así. Pero lo que tiende, digamos, el objetivo de estos sectores ultraconservadores, que es O Globo, un sector del Poder Judicial importante, sobre todo que usa jueces, pero tiene como ariete a la Policía Federal y a la Procuración, banca transnacionalizada, gran banca brasileña, industriales de mucho peso, digamos, la constelación de poder es una constelación importante. Lo que quieren es que Lula no sea candidato, simplemente por una razón muy elemental, porque en las encuestas hoy Lula ganaría en primera vuelta, y en segunda, hoy. Y viene creciendo, no viene decreciendo. Quiere decir que si las elecciones son el 7 de octubre, uno debería pensar que el escenario sería parecido en pocos meses más. Todavía no se cruzaron la justicia penal y la justicia electoral. El punto es qué pasa cuando se crucen, que es más o menos el 15 de agosto. Ahí es cuando la justicia electoral tiene que determinar si Lula puede o no ser candidato. Muy cerquita de las elecciones. Y ahí se verá qué pasa definitivamente, pero digamos, lo que viene pasando hasta ahora no solo no es nada alentador, uno no termina de dimensionar, o sí termina de dimensionar, no sé, es una forma de decir, pero ayer fue preso anoche el líder más popular de Latinoamérica, uno de los más populares del mundo, el que ganaría las elecciones hoy en su país, y además sin pruebas. Es un proceso donde se basó en la convicción, empieza en la convicción de un fiscal, tengo la convicción de, dijo, no decir, tengo las pruebas. Exactamente, es como en términos periodísticos, es como si vos y yo dijéramos ahora, y bueno, me parece que, y los que nos están escuchando tendrían el derecho de decir, estos dos son unos chantas, ¿cómo me parece que? Me parece que lo puedo decir en un bar. Ahora, si vos estás laburando periodista, decís, o no sé, o esto es así, no existe me parece. Bueno, el juicio de Lula empieza con un me parece que, y el me parece que termina en condena. Hay un artículo hoy en Infobae con prisión cerrada, hay un artículo hoy en Infobae de Alberto Fernández donde explica todo el proceso jurídico descabellado que le han hecho
a Lula, que es digno de leer, sí, porque ahí está, desde esa visión jurídica, que es un absurdo. Digo, además que inventan una cosa nueva que se llama corrupción pasiva. Vos me querés corromper y yo no acepto. Lo mismo, claro, soy culpable. No lo aceptaste, lo dejé ahí, bueno, y vos no tenías la posibilidad de aceptarlo. Digo, es como si lo hubieras aceptado. Digo, es un absurdo en el mundo. Sí, claro, es el me parece y el como si, es una ficción. Claro. Ahora, es una ficción que funcionó, ese es el gran problema, claro, ¿no es cierto? Y aparece un hecho novedoso, no sé si te parece a vos, la aparición de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que como... Sí, como un factor que se agrega. Yo igual, ahí tengo un matiz, me gustaría ver qué pasa, porque hubo una interpretación la semana pasada según la cual el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema Argentina, decidió presionada por las Fuerzas Armadas. Yo creo que la decisión ya estaba y que las Fuerzas Armadas se agregan como factor a esta constelación de poder para no quedar afuera del juego. Me parece que no fue un factor decisivo en la presión. Es decir, eran suficientemente pérfidos y estaban suficientemente decididos como para no necesitar a las Fuerzas Armadas, pero se viene agregando como factor. Uno tiene que recordar, ya que mencionaste el tema, que las Fuerzas Armadas tienen intervenido, por decisión de Temer, por cierto, pero intervenida militarmente la seguridad de Río de Janeiro. Me contaron que un amigo mío no es porque ahí fue el asesinato de Miguel Franco. O fue para posibilitar hacer eso y no saber quién fue. Me contaron que la militarización se siente en la calle. Uno lo ve en la calle de Río de Janeiro por todos lados. No sí, es eso sí. Que en alguna medida, acá nosotros no estamos militarizados en la Ciudad de Buenos Aires, pero ve tanta gente con uniforme en la Ciudad de Buenos Aires, policía de tránsito, los que ayudan a cruzar la calle, policía... Bueno, eso es así, claro. Digo, en términos de fuerza de seguridad, eso es así. Evidentemente eso es tendencia y es ola. Sí, sí, sí. Porque hay también, si empezás a mirar, hay... las cifras en Brasil son mucho más altas en términos absolutos y relativos, lo aclaro esto, pero igual hay un aumento de lo que los abogados expertos en eso dicen, hablan de letalidad policial, ¿no? Es la policía mata cuando interviene directamente en la calle. Eso aumentó en Brasil, donde ya era muy alta, y aumentó en la Argentina, donde es relativamente alta, pero no tanto. Esos casos vienen aumentando. El uso, la violencia por parte del Estado, que finalmente es eso, viene aumentando. La violencia injustificada por parte del Estado viene aumentando. Lo pondríamos en esos términos. Este es otro elemento. La prisión de Lula tiende a una cosa que una vez dijo un senador del partido Fernando Enrique Cardoso, Bornhausen, dijo, hay que extirpar la raza maldita. Y cuando lo dijo así, con esas palabras, y fue público, cuando dijo hay que extirpar la raza maldita, hablaba del Partido de los Trabajadores, de la capacidad negociadora de los sindicatos y de sus dirigentes. Pero el punto es ese, a mí me parece que hay que hacer hincapié en eso, en el análisis, que es extirpar, no es derrotar, no es neutralizar políticamente, estamos hablando de otra cosa. Marco Aurelio García decía, se murió el año pasado, Marco Aurelio decía que fue asesor internacional de Lula y de Dilma, que la novedad de los regímenes nuevos, él decía, en el caso brasileño surgido por golpe, en el caso argentino por elecciones, y no es lo mismo, recalcaba, pero hay un contenido parecido. El contenido es la supervivencia en el tiempo de un modelo neoliberal y conservador. Es decir, si uno se queda en analizar y decir que solamente hay regímenes neoliberales y estamos como en los 90, dice, eso es muy confortable. Entonces uno cree que entendió todo. Y en realidad entendió una partecita nada más. Si no entiende que el proyecto es la supervivencia en el tiempo y la búsqueda de garantía de que no vuelva no solo lo que estaba, el PT, el peronismo, el kirchnerismo, no solo lo que no vuelva, que no vuelva nada remotamente parecido, ni ninguna fuerza a la que se le ocurra mejorar levemente siquiera los niveles de justicia en cada uno de los países. Sí, no deja que nadie afecte sus intereses y su presencia de poder. En la Argentina se percibe también en muchos casos
por en eso muchas el tema declaraciones, que es la extirpar para siempre cualquier cosa que tenga que ver con lo popular, ¿no? es eso, es extirpar, o sea, que no haya peligro, insisto, no solo de vuelta, sino de aparición de una cosa relativamente parecida o que tienda a eso. Nada, es como dicen los grandes empresarios, el mercado es mío en un 100%, después veo si no puede ser lo que hago, pero por default, desde el principio de movida, el Mío. mercado es el 100% propiedad mía. Eso es el razonamiento de un gran empresario. Hoy En escribiste un términos artículo políticos, sería lo mismo. Hoy escribiste un artículo en página 12 sobre por qué Lula eligió el sindicato para antes de ir a la Sí. cárcel. Digo, fue todo un símbolo, ¿no? Su discurso también y Sí. su acompañamiento. Digo, ¿qué es esto? Él perdurar en la historia, él armar su herencia, él mostrarse su historia. Digo, en el análisis que vos hacés, recorres varios de estos temas, ¿no? Sí, a mí me pareció importante, yo conozco ese lugar, estuve con Lula en ese lugar, en agosto formamos en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo el Instituto Marco Aurelio García. Lula no quiso ningún cargo, dice, a mí pónganme de patrono, dice, porque además los patronos siempre están muertos, así que esta vez yo voy a ser un patrono en vida, dice, no sé si soy santo, pero patrono puede ser, dice, entonces pónganme. Luis Dulci Luis Dulci fue secretario general de presidencia de Lula, es el secretario, el director, y yo soy el secretario ejecutivo. Y eso lo armamos ahí, en el sindicato de los metalúrgicos de San Bernardo, que es como si fuera las afueras de Córdoba o Lanús, digamos, una cosa por el estilo, vamos a ponerlo en términos de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Córdoba. Un lugar que está rodeado de fábricas automotrices, o de fábricas, en el caso de Lanús no son automotrices, pero es un lugar fabril, obrero, industrial, tradicional de las afueras de San Pablo, y es como la casa de Lula. Te agrego algo, Lula era presidente del sindicato, ahí se llama presidente del sindicato en 1975 ya, cuando tenía 30 años, Lula es del 45. A los 30 era presidente del sindicato. Y esa es como su casa, antes era como su casa, y ahora habría que decir que es su casa. Lula es un tipo que no puede estar solo, como la mayoría de los dirigentes sindicales y una parte de los dirigentes políticos. Odia estar solo, siempre tiene que estar con alguien, o para hablar, o para divertirse. Lula es un tipo, es un jodón permanente, y es un tipo que pregunta, y a vos te preguntaría cómo está tu vida, y escucha. si sos casado, separado, cuántos hijos tenés, después se acordaría de tus hijos, te preguntaría cómo están, terminó en la universidad, la escuela, lo que fuere, de qué cuadro sos, obviamente, lo primero, y se acuerda y habla de eso. Y es un tipo que no puede estar solo, y además digo, es muy jodón, es un jodón permanente. No quiero imaginar lo que debe ser un tipo, lo que debe sufrir un tipo así hoy en la cárcel cerrada solo, ¿no? Además de la política, digo, en este sentido solo. Y desde la muerte de la mujer hace un año, Lula iba cada vez más al sindicato, donde iba cerca, porque además es en el barrio donde vive, y medio no se quedaba a dormir, se quedó a dormir estos días, pero pasaba horas y horas en el sindicato con gente, con sus viejos compañeros, con los nuevos compañeros, con quienes iban a visitarlo. Iba ahí o al Instituto Lula, que está más lejos porque está en un barrio de San Pablo. Pero esa es su identidad. Ayer dijo una frase hermosa en un momento cuando habla después de la misa, frase que a mí me quedó. En un momento dice, acá aprendí todo, dice, hablando del sindicato. Sí. Dice, aprendí sociología, economía, física, química, y aprendí a hacer política. Dice, y para hacer política aprendí con miles de profesores. Los profesores fueron mis compañeros del sindicato. Buenísimo, sí, muy bueno. Impresionante. Muy bueno. Impresionante. Esa es su identidad. Y volvió ahí, tipo, y desde ahí vos crees que, primero, tiene serias dificultades para ser candidato. ¿Puede él tener hoy la posibilidad, después de todo este avance que hizo el gobierno de Temer, él elegir un heredero o no le da para eso? Hay dos posibilidades, que si Lula no es candidato, vamos a poner en eso.
Todavía no está cerrado, pero hagamos escenario e imaginemos sin hacer pronóstico. Si Lula en algún momento llega a quedar interdicto como candidato ya formalmente, no porque lo pensemos vos y yo, sino porque se cerró el camino y ya es imposible, pongámonos a fines de agosto, principios de septiembre, y faltan unos días para las elecciones, aparte de todo, que son el 7 de octubre, o sea que en este momento faltarían unos días. Hay dos posibilidades. O el Partido de los Trabajadores y Lula dicen abstención, voto en blanco, nulo, etcétera, etcétera, la abstención revolucionaria de los irigoyenistas a principios del siglo XX, o el voto en blanco del peronismo en algunas elecciones. Esa es una con la proscripción. O dice, bueno, voten a fulanito. No sé quién es fulanito, la verdad hay especulaciones sobre eso. Lo que uno puede suponer en este caso es que no se va a transmitir la intención de voto completa que tiene Lula, porque eso no pasa nunca. Pero una parte se transmite seguro. Hay una parte que sí se transmite, sobre todo porque va a estar muy patente en ese momento la proscripción. Por eso el trabajo del Partido de los Trabajadores y de Lula es no hacerlo ahora. Ellos dicen, si lo dicen en privado, si lo hacemos ahora, automáticamente primero esta constelación de poder va a gatillar sobre quien sea el posible candidato, y al segundo, aunque sea el tipo más honesto del mundo, va a tener una enormes carpetas, acusaciones, difamaciones, etcétera, etcétera, y lo van a limar. Esa es una. Y la otra es porque la idea es llevar a la candidatura de Lula y a la imagen de Lula hasta el último momento posible. Y en ese momento posible, si es que no es la abstención la salida, tratar de darle fuerza a un candidato de los que aparezcan, de los que ya estén circulando, digo, o alguno del propio PT. En el caso del propio PT hay 2 o 3 que hoy miden poco. Fernando Haddad, el ex intendente de San Pablo, aparece encuestado. No mide más del 5, 6, 7%. Lula está midiendo en primera vuelta el 38%. La diferencia es enorme. Y estaría ganando también en segunda vuelta. Martín, lo que no hay duda que estos días que se vienen son de tremendo análisis, de hechos novedosos, casi inéditos, y que tenemos que tener nuestra vista puesta en Brasil y en toda la región. Digo, en las reuniones de Perú que se van a hacer ahora, donde Trump quiere aparecer. Digo, hay un montón de elementos para analizar el futuro de la región que nos arrastra sin duda a los argentinos. Sí, Brasil es un dato, siempre fue, por magnitud, por nivel de sociedad, por el desarrollo alcanzado en las relaciones, por todo lo que querramos, porque es vecino, porque es el más grandote, por lo que quieras. Brasil es un dato de política argentina, no es solo un dato de política regional, o sea que hay que tenerlo en cuenta, más todavía que si uno analizara la política en Córdoba, en San Luis, en Santa Cruz o en Tucumán, digamos. No hay duda, Brasil incide más que eso. Y vamos a volver a llamar. Además es... Sí. ¿Perdón? No, te decía que te vamos a volver a llamar a ver estos temas, porque como vos bien decís, lo que ocurre en Brasil tiene directa implicancia en lo que ocurre en nuestro país, y hay que seguir el día a día de estos temas ahora, digo, de cómo se van a mover todos los sectores. Para la Argentina, además, Brasil es no solamente, digo, hay otros países que son parte del espectro diplomático, de lo que hay en el radar diplomático. Brasil, por lo menos a mi entender, es para la Argentina una condición de existencia nacional, no solamente internacional. Argentina no tiene plan B sin Brasil. Argentina como nación no tiene plan B. No, seguro. Somos consecuencia de muchas políticas de Brasil, se replica rápidamente en Argentina. Martín, te agradecemos mucho la comunicación, sabemos que los domingos uno lo dedica a descansar, nosotros hoy vamos a hacer un programa y te molestamos justo los días de descanso. Así que te agradecemos y te volvemos a llamar. Un abrazo. Gracias, Martín. Todo bien, te mando un abrazo. Chao, suerte.